Breve editorial de la píldora. El viernes pasado el presidente Gustavo Petro le concedió una entrevista al periodista Félix de Bedut y el domingo el periodista pasó por el espacio de los Danieles para hablar de sus impresiones sobre las respuestas que recibió, entre muchas otras cosas. El sábado, como parte de las actividades del iFestival, la periodista Diana Calderón entrevistó al periodista mexicano Jorge Ramos para hablar sobre su último libro, pero no pudo dejar por fuera el tema que tiene en vilo al continente, es decir, la ofensiva del presidente convicto Donald Trump, no solo porque Ramos orgánicamente terminó hablando de eso, sino porque al final la gente en el auditorio quiso confrontarlo sobre este asunto, particularmente sobre la manera en que el presidente Petro ha decidido manejarlo, pues al respecto Jorge Ramos dijo, cito textual, alguien tenía que salir a defender a los colombianos y si no lo hace su presidente, ¿quién lo va a hacer? Escuché completos los tres contenidos buscando luces sobre lo que nos está sucediendo y aunque no pensaba usarlos para una editorial, varias cosas llamaron mi atención y terminaron sentándome frente al computador. Lo primero fue una pregunta formulada por Daniel Samper Ospina a Félix de Bedut en Los Danieles. Cito textual. ¿No cree que Petro está utilizando todo esto para políticamente tener un relato antiimperialista que de alguna manera conecte con sus bases y poner una agenda que no sea ni la de Catatumbo ni la de las cosas que están pasando en su gobierno, que le permita recuperar una voz entre sus bases? La pregunta, que se refiere a la constante reivindicación que hizo Petro de la dignidad como motor de sus decisiones, me llamó la atención porque de golpe me pareció absurdo reducir a cortina de humo una reacción que no solo es absolutamente coherente con la historia de vida de Petro, sino con la historia de las luchas sociales de Colombia y del continente. Entiendo que dentro del ejercicio de revisar el actuar de Petro como presidente tiene sentido vigilar cuáles son sus acciones, pero en este caso en particular el contexto en el que se estaba haciendo la pregunta me parecía que la anulaba. Quiero decir, cuando Samper habla de poner en la agenda algo diferente al Catatumbo, pareciera ignorar que llevamos una semana con sus días y sus noches aturdidos por el bombardeo de titulares, videos y reacciones que tienen completamente invadidas las redes sociales y las noticias en televisión, radio y prensa, y que no nos dejan pensar en otra cosa que no sea el estar amenazados por un matoneador global. Que voy por el canal de Panamá, que estoy persiguiendo gente para sacarla del país, que México tiene la culpa de la adicción al fentanilo y por eso lo voy a castigar, que Canadá tiene que aguantarse un subidón arancelario porque me da la gana. La pregunta de Samper a de Bedut parecía sugerir que la narrativa que domina este momento es un invento de Petro, pero además que toda la gente que él agrupa en sus bases necesita ser informada sobre las agresiones a las que hemos sido sometidos históricamente, como si esas bases no estuvieran compuestas por personas que llevan décadas intentando contrarrestar las maneras imperialistas y señalar la complicidad que las élites ya no pueden ocultar más porque el mandamás con el que les toca negociar ahora es demasiado patán. Luego vino lo segundo que llamó mi atención y fue la preocupación por la siguiente declaración de Petro en la entrevista. Abro comillas. El señor Trump en sus discursos dice que todo migrante es un delincuente. Ha criminalizado a un grupo poblacional. Esa es una concepción fascista. Eso mismo fue lo que ocurrió en Alemania en 1933. Criminalizaron a un grupo poblacional y terminó en un exterminio de 6 millones de personas. ¿Usted dice que Donald Trump es fascista?, recalcó de Bedut y Petro le contestó. Pues esa actitud de criminalizar grupos poblacionales es exactamente la misma que utilizó Hitler respecto a los judíos, a los socialistas para ganar un aplauso popular. Aunque Petro, en definitiva, se cuidó de no decir la frase Trump es un fascista y solo resaltó que se comporta parecido a uno, en la entrevista de Bedut le señaló que pensar en abrir un diálogo con Trump llamándolo fascista no es la mejor manera de animarlo y eso mismo se conversó en Los Danieles. Y claro, si bien es un hecho que no es una buena manera de abrir un diálogo y más que un fascista, Trump es un líder autoritario de extrema derecha, según nos muestra la historia, no decir nada al respecto solo ayuda a que este tipo de líderes avancen a sus anchas. Ahora bien, ¿no podemos decirlo porque necesitamos que nos deje la puerta abierta? No lo sé. ¿Abierta a qué? ¿A que no nos pegue tan duro? Seguramente porque no se trata de aspirar a que no nos pegue. El golpe está cantado y parece que es inevitable. Pero entonces tampoco hace falta llamar a Maduro dictador, porque aunque se está comportando como uno, necesitamos tener la puerta abierta con él para que nos colabore con eso de impedir que el ELN se refugie indefinidamente en la frontera con Venezuela
y la situación en el Catatumbo sea imposible de controlar. Dicho sea de paso, tampoco es importante entonces decir que Netanyahu es un genocida, porque necesitamos que todos los amigos de Israel nos mantengan sus puertas abiertas, y eso es más importante que presionar para detener el horror al que fueron sometidos los palestinos, y que tiene que ver no solo con el asesinato de más de 70.000 de ellos, sino con el mensaje que se le dio al mundo entero acerca de quién tiene el poder. Entonces, el problema no es Trump, sino su entrada a un escenario en el que el equilibrio global está siendo destruido por gobiernos de extrema derecha e izquierda, y al parecer la idea que tienen muchos colombianos sobre nuestro rol en esa ecuación es el de ser la gallina que finge estar muerta para que el lobo no se la coma. Calladitos nos vemos más bonitos y podemos hacer valer nuestra irrelevancia como forma de supervivencia. Total, así hemos sobrevivido mal que bien el último siglo, ¿no? Con ese deprimente pensamiento entre pecho y espalda, aterricé en la entrevista con Jorge Ramos, el periodista mexicano que en el 2015 fue expulsado de una sala de prensa por cuestionar a Trump sobre los insultos que había hecho contra los migrantes, llamándolos criminales, ese al que Maduro dejó hablando solo en el 2019 porque le dijo que él no era el presidente legítimo de Venezuela, ese al que Petro, siendo candidato, le cambió de tema cuando le preguntó si creía que Hugo Chávez había sido un dictador. En la entrevista de Live Festival con Diana Calderón, Ramos contó cómo llegó a Estados Unidos con apenas lo que podía cargar entre sus manos tras ser censurado en México en 1982. Enseguida preguntó si podía hablar de política y luego de que Diana Calderón le dijera «tú te la juegas», habló de la importancia de darle voz al migrante, de no quedarse callado frente a lo que sucede y de que otros países latinoamericanos levanten la voz porque según él vienen cosas peores. Cito textual parte de lo que dijo. ¿Cuál es nuestra actitud frente a eso? Claramente es una posición asimétrica, pero si nosotros no estamos dispuestos a decir que no, si no estamos dispuestos a denunciar lo que ha ocurrido, si no estamos dispuestos, como hizo su presidente, a denunciar las violaciones a los derechos humanos y la falta de dignidad, ¿quién lo va a hacer? Nos toca a todos de alguna forma decir que no. Viniendo de un periodista que ha cubierto guerras, migraciones y gobiernos autoritarios durante 4 décadas, sus palabras me parecieron muy inspiradoras y me pusieron a pensar 3 cosas. 1. Si la estrategia de la gallina muerta nos va a servir para sobrevivir en este mundo globalizado en el que cualquier decisión genera un efecto dominó que hace imposible mirar para otro lado. 2. Si en este mundo globalizado vale la pena poner sobre la mesa la estrategia del cara a cara directo que lleva esperando 50 años vivir su momento estelar. Y 3, si la conversación pública que estamos teniendo dimensiona realmente el asunto, pues todo parece indicar que es más grave y grande que nuestras disputas internas y que va para mucho más largo que este año preelectoral. Pensé que tanto la derecha como la izquierda colombiana pueden aprender mucho del aplomo con que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó tanto al gobierno norteamericano como a su pueblo que si bien está abierta a conversar para buscar revertir la imposición de aranceles del 25%, asimismo está abierta a exponer con toda claridad por qué el gobierno Trump miente al responsabilizar a México del desmadre del consumo de fentanilo, asegurando además que existen vínculos entre su gobierno y los grupos delictivos que lo distribuyen. Contemplar otras maneras puede ser el camino para conseguir una alianza latinoamericana que se pare firme ante la extrema derecha de una manera que en otro momento histórico no sería posible y que seguramente nunca había sido tan necesaria, pues repito, la cosa va para largo y si queremos llegar lúcidos a diciembre, más nos vale no quemar todos los cartuchos en la primera batalla. Ojalá que el trabajo que llega a realizar Laura Sarabia en la Cancillería tenga en mente la necesidad de defender la dignidad en una pelea sostenida de largo aliento, mientras nosotros aprendemos a ecualizarnos dejando en algún lugar lejano los celulares cada vez que quieran bombardearnos con pánico en redes, esperando a que la espuma baje, mirando solo el desenlace de cada noticia, no su infartante paso a paso. Esa es la editorial de hoy. Si les gusta este contenido, compártanlo, dejen un like, si quieren apoyar al canal, suscríbanse, activen la campanita o busquen el botoncito que dice gracias en el que pueden dejar alguna donación. Nos vemos esta semana con algún live o les voy a dejar de pronto alguna audiopíldora con alguna reseña de película.